¿Qué es, qué hace y cómo se hace el mindfulness? Saludos a todos, mi nombre es Raúl Campañó, psicólogo general sanitario, máster en la intervención en la ansiedad y el estrés y técnico superior en prevención de riesgos laborales con 3 especialidades. Esto es el Psicopodcaster. Como sabéis, los martes lo dedicamos a psicología de divulgación y los jueves a psicología de la prevención, por decirlo de alguna manera. Bueno, hoy vamos a hablar del mindfulness y vamos a intentar hacer una aproximación sencillita para que podáis ir manejando el concepto. Así que os dejo con el podcast. Espero que lo disfrutéis. Dentro. El término mindfulness es un término que proviene del inglés y, como seguramente todos sabréis, significa algo así como mente plena, conciencia plena o atención plena, según se traduzca. El nombre en realidad es un modo de quitarle las connotaciones espirituales a un tipo de meditación que ya se empleaba antes de Buda, y que es la meditación vipassana, y que, si no me equivoco, se empleaba también en el hinduismo, pero al ser empleada por Buda y sus discípulos, con frecuencia se le llama o se le conoce como meditación budista. Es más o menos en los años 60, los psicodélicos años 60, en los que muchos psicólogos estadounidenses viajaron a lugares exóticos como la India, Asia en general, y nace el movimiento hippie, y en alguna clase de sincretismo cultural entre Oriente y Occidente y dentro de algunos círculos de la psicología, se empieza a practicar alguna clase de meditación, entre otras la que acabamos de citar, la vipassana. Los años 60 pasaron y la práctica quedó tan, entre comillas, contaminada de, entre comillas, años 60, que aunque algunos la mantuvieron, tardó bastante en volver a ser tomada en serio. Aparte, en los años 70, 80 y 90 no existían los medios científicos actuales, y eso de observar lo que sucede en un cerebro mientras que está en meditación, pues era algo que no terminaba de ser posible y no ha terminado de ser posible hasta hace mucho. De hecho, sigue sin ser posible del todo. Depende del nivel al que queramos llegar. Por lo tanto, entre lo uno y lo otro, el estudio científico de esta técnica se postergó unos 30 o 40 años más. Conciencia plena viene a ser la observación de la propia mente o de la actividad de la propia mente, pensamientos y emociones, sin realizar juicios sobre este contenido, con aceptación de ese contenido y con interés sobre el mismo. La meditación vipassana se fundamenta en 4 principios que no son sencillos de matizar, pero que se resumirían en la observación tanto de la mente como del cuerpo. Cuando hablamos de observación, ahora vamos a desarrollarlo. Algo que ya nos decía Jon Kabat, que es el precursor de esta técnica en Occidente, repito, venía a decirnos que el mindfulness se trata de prestar atención de manera intencional al momento presente y sin juzgar. ¿Bien? Y esa es exactamente la clave, el sin juzgar. Algunos autores hablarían de una observación acrítica, es decir, carente de toda crítica, en la que los pensamientos y las sensaciones corporales pasan por nuestra mente sin que en ningún momento las evaluemos. A esta técnica recomiendo encarecidamente combinarla con otra técnica de relajación que es la respiración abdominal. Este tipo de respiración estimula una zona nerviosa que está por encima del diafragma y que elicita o desencadena una respuesta de relajación muy útil per se y que va a contribuir estupendamente a mantener esa actitud acrítica de observación sobre nuestro propio cuerpo y sobre nuestra propia mente. A esto, durante mucho tiempo, se le venía llamando de un modo muy confuso y yo creo que además muy frustrante, poner la mente en blanco. Por poner la mente en blanco, las personas tendían a entender algo así como la no actividad mental. No os compliquéis en ese aspecto. Parar la actividad mental vendría a ser algo así como parar el corazón. Si ocurre, no suele ser ningún buen síntoma. El matiz está en observar sin juzgar, o de forma, como decíamos,
acrítica o sin crítica. Los que ya nos llevan varios miles de años de ventaja suelen describir esto como dejar pasar el contenido de la mente igual que uno deja pasar las nubes cuando las contempla. No hay que hacer nada, solamente contemplarlas sin querer ni pretender cambiarlas, tanto las nubes, lógico, como el contenido mental. Que eso nos resulta algo más difícil y algo más confuso, sobre todo en esta sociedad occidental en la que intentamos tener el control de todo lo que hacemos y pensamos. Añadir que la explicación simple de observar sin juzgar equivale a la explicación simple de decir que el golf es meter una bola en un agujero con la ayuda de un palo. Es demasiado simplificado, ¿vale? Por supuesto, esto va a requerir, por un lado, talento y por otro lado, y sobre todo, práctica. Todos podemos aprender y extraer algún beneficio para la salud, pero no vale con dedicarle un rato de cuando en cuando, sino que más bien requiere una continuidad, la fuerza de la costumbre y del hábito. Tanto en un caso como en el otro, la cosa se puede enfocar desde un planteamiento de llegar a ser el mejor, tanto en el golf como en el mindfulness, ¿vale? Si os lo planteáis como una competición, pues, o si se planteara como una competición, pues como siempre habrá unos cuantos genios y centenares de miles de personas frustradas que abandonarán la práctica porque sienten que no pueden ser los mejores. O esto también se puede enfocar desde el punto de vista del disfrute, del aprendizaje, de la superación personal y el mejorar dentro de la propia escala. En cualquier caso, ya dejando el golf aparte, porque ya nos ha servido como ejemplo, el mindfulness, ya desprovisto de toda connotación religiosa y más allá de otras consideraciones, se viene considerando una práctica fundamental para la mente y completamente llena de beneficios. Pero antes de entrar en ellos, vamos a hacer, por si no ha quedado del todo claro lo que es, vamos a dejar claro lo que no es el mindfulness. Decíamos que no es una práctica religiosa, que tampoco era dejar la mente en blanco, que no era una búsqueda del éxtasis trascendental, que no es un estado medio anestésico o medio hipnótico en el que no sientes emociones. De la hipnosis ya hablaremos en su día. Que tampoco es a priori un método sistematizado de autoconocimiento ni de acceso al inconsciente, ni vamos a sufrir repentinamente una gran revelación. El mindfulness no es un concepto, el mindfulness es una experiencia o una vivencia. El mindfulness se vivencia. El mindfulness hoy por hoy se considera una terapia cognitivo-conductual de tercera generación que podéis encontrar como TTG. Aunque también, más allá de sus propiedades terapéuticas, puede ser empleada por el simple placer de practicarla y para favorecer la higiene mental. A priori, cualquier persona podría practicarla al margen de la edad y de cualquier otra consideración, aunque hay algunos trastornos mentales o determinadas características personales en las que se considera contraindicado. Por ejemplo, en pacientes en fase aguda o activa, por decirlo de algún modo, de cualquier trastorno. Trastornos, por ejemplo, de estrés postraumático, un deterioro cognitivo grave, en algunos estados de depresión, agitación en la que no se va a conseguir directamente el punto de mindfulness, la personalidad límite o personas con síndromes amotivacionales o con medicaciones muy abundantes para distintos trastornos mentales. Para los que os preguntéis el motivo de esto, hay determinadas circunstancias o trastornos en lo que menos le interesa al paciente o al cliente es ponerse frente al espejo de su propia actividad mental. Casos en los que su actividad mental es muy triste o traumática, o el cliente sufre algún tipo de situación en que le cuesta mucho mantener la concentración.
Las amígdalas, y con ello no me refiero a los ganglios linfáticos que se encuentran en la parte posterior de la boca y en la parte de arriba de la garganta, sino a las que hay en el cerebro, una situada en cada hemisferio, y que forman parte del sistema límbico y que, como sabéis, están involucradas en las emociones que tienen que ver con la supervivencia, como el miedo, el placer, la ira y un largo etcétera. Aclaro una cosa, la coincidencia del nombre, amígdalas, lo que tenemos en la garganta, y amígdala, lo que tenemos en el cerebro, es porque la forma que tienen es de almendra, y en griego amígdala es exactamente lo que significa, almendra o almendrita, ¿vale? Las amígdalas, decía, con la práctica continuada del mindfulness, se ven menos afectadas, digámoslo así, o menos se les pide menos demandas, ¿vale? Y por lo tanto esas emociones como son el miedo, la ira, también están menos exacerbadas, y las personas pasamos de tener respuestas a las demandas de la vida, a las demandas naturales, mucho más adaptadas. No entramos en el círculo vicioso al estar sobreestimuladas, de reaccionar de forma exagerada, que nuevamente sobreestimula las reacciones, y así sucesivamente. Me he explicado mal, pero estoy seguro de que me habéis entendido bien. Si os fijáis, hasta ahora de lo que hemos hablado no es tanto de adquirir capacidades nuevas, sino de dejar de deteriorar las que tenemos. En cierto modo, el mindfulness nos restituye a un estado de tranquilidad que quizás en algún tiempo de la historia fue normal, pero que parece que nuestra sociedad actual parece haber perdido. Luego, el mindfulness es, entre otras cosas, una excelente técnica de higiene mental. Y por higiene no nos referimos a eso de lavarnos las manos, sino que el término viene de la diosa griega Higeia, que ponía el acento en prevenir antes que curar, ¿vale? Me parece que en Roma se mantenía el culto a las dos diosas de la salud. Una era Higeia, que era la prevención, y otra era Salus, que era ya lo que tenía que ver con la cura. Bueno, ya muy antiguamente se habían dado cuenta, y seguramente antes tenía más valor la prevención, que era mucho más fácil prevenir que curar. Otra estructura cerebral de la que se beneficia el mindfulness es el hipocampo. Este está implicado en unas tropecientas, para ser exacto, funciones que tienen que ver con la correcta selección, comprensión, codificación, memorización y consolidación de la información, entre otras cosas básico para el aprendizaje. Estudiar o trabajar muy estresado viene a ser lo mismo que perder el tiempo, porque vamos a cometer errores y no vamos a retener mentalmente las cosas, y a las horas o pocos días tampoco vamos a recordar nada de lo que hicimos. Supongo que a todos nos ha pasado esa circunstancia en que al final del día te dan una instrucción o te hacen un recordatorio de algo que tienes que hacer muy importante al día siguiente. Dices que sí con la cabeza, lo intentas retener y a la mañana siguiente, cuando te levantas, no recuerdas absolutamente nada. Ya te das cuenta del error cuando pita, cuando esa persona que te ha dado la instrucción pues te llama preguntando qué hay de lo suyo. Entonces es cuando uno dice, astras, sí, me lo dijiste. Bueno, pues ahí es una situación en la que nos hemos agotado, ¿vale? Y ya no retenemos nada más. El mindfulness nos ayudará a equilibrar las emociones y pensamientos, y en lugar de tener siempre en funcionamiento nuestro sistema de alerta, nos ayudará a tener siempre en funcionamiento, si es que existe o si es que se puede expresar así, nuestro sistema de calma. Esto por expresarlo de algún modo. Así que el mindfulness, no pareciendo tener contraindicación alguna, parece una apuesta segura para el bienestar y la potenciación de las propias capacidades. Aparte, nos ayuda a quitarnos de los zapatos esas piedrecitas que nosotros mismos nos generamos sin darnos cuenta y que nos complican bastante la vida. La clave del éxito, como siempre o como casi siempre, es la práctica. No os marquéis la meta de hacerlo varias horas al día, ni siquiera una hora al día. Marcaros metas sostenibles en el tiempo y empezad
poco a poco, no más de 20 minutos, y siendo también un poco indulgente con vosotros mismos. Si intentamos mantener durante mucho tiempo la atención en nuestra mente y en nuestro cuerpo y sin juzgar o aceptando lo que pasa, nos daréis cuenta de que os desconcentráis y que pronto os veis siguiendo el hilo de un pensamiento o empezando una conversación casi con vosotros mismos. Descartarlo sin regañaros y seguid con vuestra cabeza en las nubes. Como siempre os digo, no os esperéis milagros ni que el milagro se produzca mañana. Hacerlo por el placer de hacerlo, así, con esa redundancia, y los resultados llegarán. Si alguno quiere acompañar sus sesiones de mindfulness con incienso, cuencos tibetanos y alguna música de mantra, pues también puede hacerlo, como no, respeto máximo y absoluto. Pero recordar que lo único realmente imprescindible para realizar el mindfulness es vuestro cerebro y disciplina para ser constantes. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Raúl Campañó, psicólogo general sanitario, máster en la intervención de la ansiedad y el estrés y técnico superior en prevención de riesgos laborales. Si os ha interesado este tema, no os preocupéis, habrá más. Como sabéis, los martes los dedicamos a psicología divulgación y los jueves a psicología de la prevención, por decirlo de alguna manera. Esto ha sido el Psicopodcaster. Y recordad, leed, investigad, aprended, id a terapia si lo necesitáis, porque la psicología no solamente es la ciencia que estudia el comportamiento, también es la ciencia de la felicidad.